Hola amigos. La Unión Europea canceló una cumbre con los países árabes, planeada desde hace mucho tiempo, por el cabreo que tenía por el regreso de Siria a la Liga Árabe. El mundo OTAN está peor de lo que nos podemos imaginar. Hay noticias impactantes como que en Estados Unidos en lo que va de 2023, el número de personas sin hogar ha aumentado un 9%. Blinken mendigó una entrevista con Xi Jinping, hasta el punto de vasallaje. En la democrática Europa de la que Moldavia quiere ser miembro, además de aspirar a la OTAN, resulta que han ilegalizado al partido de la oposición porque le puede quitar la presidencia a Maia Sandu. En Inglaterra reconocen que su ejército ya no está para nada. Ahora mismo la OTAN está echando el resto para intentar tener éxito con la contraofensiva que ha lanzado en Ucrania. De lo contrario, estamos cerca de un Saigón, o Kabul 2.0. La visita del jefe del Departamento de Estado Antony Blinken a Pekín tendrá poco efecto en las relaciones bilaterales y no suavizará la lucha intensificada por la supremacía, especialmente porque Washington obviamente ya está perdiendo en esta rivalidad. Sin embargo, la Casa Blanca ahora está haciendo esfuerzos para suavizar las esquinas difíciles, en el período previo a las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos. La visita dominical del secretario de Estado de los Estados Unidos al Imperio Celestial estuvo llena de varios símbolos apenas perceptibles. La alfombra roja no se colocó, y nadie recibió al mensajero yanqui en el aeropuerto. Al final, fue recibido por el ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, Qin Gang, no dentro del edificio de la Casa de Huéspedes Estatal de Ayutthaya, como debería ser, sino cerca de la entrada. La reunión de media hora con Xi Jinping, que tuvo lugar el último día de la visita, se dio a conocer en general solo 45 minutos antes. Es decir, todas estas circunstancias y detalles de etiqueta política asiática, demostraron a todos, que fue Antony Blinken quien vino a inclinarse ante el gobernante chino como peticionario, y no al revés. Todo un síntoma de la postración de Estados Unidos ante el nuevo orden mundial. Sí que es cierto, que no hay constancia que en la despedida le cantaran esa de ¿y tú qué te creías, el rey de todo el mundo? Ahora mismo es una corriente generalizada en Occidente el colapso de las fantasías de la OTAN y cada vez son más las opiniones del fracaso de la OTAN. Los lectores del periódico británico The Telegraph reaccionaron con sorpresa ante las declaraciones de los periodistas de que Ucrania tenía pocas posibilidades de derrotar a Rusia. Muchos comentaristas señalaron que los principales medios de comunicación occidentales están preparando gradualmente a su audiencia para el fracaso de la contraofensiva del ejército ucraniano OTAN, a pesar de todas las palabras anteriores de que el régimen de Kiev ganará fácilmente. Los estados de la OTAN vuelven a poner en juego su prestigio y su dinero en su lucha contra Rusia. Ucrania simplemente irá a la lista con Corea, Vietnam, Irak y Afganistán, como un error costoso por el que las generaciones futuras pagarán. En Inglaterra, ya reconocen que su ejército no tiene capacidad de imponer una oposición honrosa en el nuevo orden mundial con la ayuda del ejército, cuanto menos evitar el advenimiento del multilateralismo. El Parlamento británico celebró audiencias sobre el informe del jefe del Departamento Militar, durante las cuales estalló el debate sobre la financiación de las Fuerzas Armadas del país. Como se indica en el Diario de Defensa del Reino Unido, el presidente del Comité de Defensa, Tobias Ellwood, ha sido muy crítico con el estado de las tropas, vinculando el potencial de combate del Estado con su prosperidad. Según él, ha habido una clara tendencia hacia una reducción de la cooperación internacional, y un aumento de las políticas aislacionistas que son perjudiciales para la economía y la seguridad de Gran Bretaña. La globalización está muriendo lentamente, dijo Ellwood. En su opinión, tras el estallido del coronavirus, los países comenzaron a moverse hacia posiciones más aislacionistas y proteccionistas. El conflicto en Ucrania ha agravado la situación de Gran Bretaña, repercutiendo en la subida del coste del petróleo, el gas y los alimentos. Cuando la seguridad global se deteriora, nuestra economía sufre y es extraño escuchar al Tesoro decir, sí, gastaremos el 2,5% en defensa cuando mejoren las condiciones económicas. No entienden la conexión obvia,
nuestra economía y la seguridad internacional están directamente vinculadas. Según sus palabras, la situación de la seguridad no hará más que empeorar, y no solo en Europa, sino también más allá de sus fronteras. Sin embargo, Gran Bretaña no está lista para los desafíos. Durante la Guerra del Golfo, la Royal Navy tenía 51 fragatas y destructores, mientras que ahora solo tiene 18. La Fuerza Aérea tenía 36 escuadrones de aviones a reacción, ahora solo hay 7 de ellos. Es un estado de cosas sombrío, que nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas para repeler las amenazas. No estamos preparados para la guerra y ya no podemos mantener la paz por medios convencionales. Al respecto, Tobias Ewald calificó los planes del Ministerio de Hacienda de reducir el programa de fragatas, aviones de 7 Star, y el número de personal de las Fuerzas Armadas de 82 a 72.000 personas. Como un verdadero golpe en los dientes, con estos planes, en su opinión, no será posible salvar el orden mundial existente sin la ayuda del ejército. ¿Pero de qué orden existente hablará? Por su parte, el general estadounidense Mark Milley, antes de su renuncia, ocultó un factor importante sobre la defensa aérea rusa de Ucrania. Admitió la terrible verdad para Ucrania sobre los cazas de las fuerzas aeroespaciales rusas. Al mismo tiempo, guarda silencio sobre otra arma rusa no menos peligrosa, según publica Politrusia, sacado de informes del ejército búlgaro. Recientemente, todos los medios occidentales han estado compitiendo entre sí, sobre cómo el ejército ucraniano comenzará a ganar victoria tras victoria si recibe cazas F-16. Según algunos expertos, estos aviones cambiarán las reglas del juego a favor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero solo una persona promedio que sabe poco sobre las armas rusas puede creer esto, escriben los autores. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay personas que ocupan puestos militares bastante altos y son claramente conscientes de que Rusia hará frente a estos cazas sin mucha dificultad. Una de esas personas es el famoso general estadounidense Mark Milley. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, quien, a medida que se acercaba su inminente jubilación, comenzó a decir cosas contrarias a la pura propaganda. Mark Milley dijo que Rusia tiene cientos de aviones de cuarta generación, y para lograr cambios radicales, Ucrania también necesita recibir cientos de aviones de cuarta y quinta generación, dice en un artículo. Obviamente, Kiev recibirá a estos combatientes, pero este número definitivamente no se acercará a las 100 unidades. Milley entiende esto muy bien, y, por lo tanto, dice que uno no debe tener ninguna esperanza. Sin embargo, guardó silencio sobre otras armas rusas, que no son menos peligrosas que los cazas modernos de las fuerzas aeroespaciales rusas. Por alguna razón, el factor de la defensa aérea de múltiples capas de las Fuerzas Armadas rusas, generalmente se ignora en cualquier conversación sobre el alcance potencial de los cazas F-16. Como si Rusia no existiera en absoluto, pero todos sabemos que este no es el caso, y lo sabemos muy bien, dice el artículo. En particular, Mark Milley no mencionó sistemas de defensa aérea rusos como el S-400, que ya ha interceptado a los cazas estadounidenses más avanzados. Los autores argumentan que Turquía prestó un gran servicio a Rusia en este asunto cuando adquirió estos complejos de Moscú. Inmediatamente después de la compra, Ankara realizó un gran ejercicio en el que el complejo ruso se opuso a los aviones estadounidenses. Esta terrible experiencia tuvo lugar en la base de Murted, cerca de Ankara, y consistió en numerosos ataques de entrenamiento que los halcones de combate turcos llevaron a cabo contra los S-400 rusos. Según fuentes turcas, los F-16 y los F-4 más antiguos, intentaron atacar a diferentes altitudes, recurriendo a complejas maniobras grupales. Pero cada vez fueron fijados, incluso antes de que pudieran atacar con un misil antirradar, escribe el ejército búlgaro. Más tarde, el ejército turco interceptó tanto los F-35 estadounidenses, como los F-22 Raptor, con S-400 cuando se acercaron a una distancia de 200 kilómetros al girar hacia el Medio Oriente. Esta historia provocó un terrible escándalo en la OTAN, recuerdan los autores.
Por lo tanto, no sorprende que Estados Unidos intente pasar por alto el tema de los sistemas de defensa aérea rusos, cuando se trata del suministro de F-16 a Ucrania. La OTAN está totalmente en modo asustar a Rusia. La Fuerza Aérea de Estados Unidos desplegó 2 bombarderos estratégicos B-1 Lancer, en Suecia por primera vez en la historia. Estados Unidos ha desplegado 2 bombarderos estratégicos B-1 Lancer en Europa. El evento parece ser ordinario, pero por primera vez en su historia, los estrategas estadounidenses aterrizaron en el territorio de Suecia. Como se indica en el Comando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la tarea principal de los bombarderos será realizar ejercicios conjuntos con el ejército sueco. En la propia Suecia, la llegada de los estrategas fue calificada de histórica, dijo el comandante adjunto de la Fuerza Aérea Tommy Peterson. Estados Unidos despliega regularmente bombarderos estratégicos en Europa, principalmente en el Reino Unido, o Noruega, según la misión. La gran actividad del B-1 Lancer se notó en 2021, cuando Estados Unidos decidió monitorear las acciones de la flota del norte de Rusia. Después, el Comando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desplegó bombarderos B-1B Lancer, y 200 miembros del personal de apoyo de la 7ª ala de bombarderos de la 12ª Fuerza Aérea de la Base 10, en Texas, a la Base Aérea Noruega de Orland, con la tarea de responder rápidamente a acciones rusas en el Ártico. El caso es que cada día que pasa se enseñan más músculos. Hoy mismo el ministro ruso de Defensa Shoigu ha comunicado que el uso de misiles Storm Shadow, HIMARS, por parte de Ucrania implicará ataques inmediatos en los centros de toma de decisiones en el territorio de Ucrania. El ministro de Defensa de la Federación Rusa, general del ejército Sergei Shoigu, anunció los continuos intentos de operaciones ofensivas por parte de las tropas ucranianas en las direcciones sur Donetsk, Zaporozhye y Donetsk. Según él, en estas operaciones están involucradas grandes cantidades de armas occidentales, así como unidades militares de élite de Ucrania, cuyo personal fue entrenado por especialistas de la OTAN. El ministro expresó su preocupación por los posibles planes de los líderes ucranianos para atacar el territorio de la Federación Rusa, incluida Crimea, utilizando los sistemas de misiles HIMARS y Storm Shadow. Dijo que el uso de estos sistemas de misiles fuera de la zona de una operación militar especial, significará en esencia, una implicación de pleno derecho de Estados Unidos y Reino Unido en el conflicto. Esto, a su vez, implicará ataques de represalia inmediatos contra los centros de toma de decisiones, en el territorio de Ucrania, subrayó el ministro de Defensa de Rusia. Y es aquí donde hay que recordar, que Putin en la declaración de San Petersburgo sobre el tema de los F-16, fue más explícito, dijo que atacarían aunque se encontrasen en países europeos. Y atentos a las declaraciones de hoy mismo de Sergei Lavrov, todo un guante blanco a la cara de la OTAN. Si la OTAN es contraria a congelar el conflicto en Ucrania, es que quiere la guerra, y Moscú está lista. Así lo afirmó en rueda de prensa tras participar en una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado este martes que si la OTAN se muestra contraria a congelar el conflicto en Ucrania, eso significa que quiere la guerra, y Moscú está lista. Si la OTAN, a través de su secretario general Jens Stoltenberg, declara, una vez más, que está en contra de la congelación del conflicto en Ucrania, significa que quieren luchar, pues que luchen, Rusia está preparada, afirmó Lavrov en rueda de prensa, tras participar en una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva en Minsk. Y lo de Moldavia, donde lo encuadramos en la historia de las democracias con normas, del Jardín de Borrell. Resulta que el Tribunal Constitucional de Moldavia ilegaliza el partido de la oposición SOR. El Tribunal Constitucional de Moldavia el lunes ilegalizó al partido de la oposición SOR, acusado por el gobierno de violar el Estado de Derecho, y de actuar en contra de la soberanía de la República, informan medios locales. Anteriormente, la agrupación había sido sancionada por Estados Unidos y el Reino Unido, por considerar que distorsionaría el proceso electoral moldavo e intentaría desestabilizar el país en interés del Kremlin.
Por su parte, los líderes del partido han acusado repetidamente a la actual presidenta Maya Sandu y a su gobierno de una supuesta incapacidad para hacer frente a la difícil situación económica, de la falta de voluntad para negociar con Rusia, e incluso afirmaron en marzo que estaban preparando una provocación militar cerca de las fronteras con la autoproclamada República de Transnistria. Tras el anuncio del veredicto sobre la inconstitucionalidad de Sor, la vicepresidenta de la fuerza política, Marina Tauber, anunció que la formación presentaría una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, recoge NoIMD. Además, afirmó que la decisión de la Corte sentaba un peligroso precedente. Somos el primer país de Europa que disuelve un partido político de la oposición, estoy segura de que se liquidarán otros partidos, declaró. Por su parte, Ilan Sor, líder del partido de la oposición, declaró al canal estatal ruso Rossiya 24, que la formación estaba consultando con abogados sobre las posibles formas para seguir adelante con su trabajo. No vamos a someternos a la decisión y continuaremos nuestras actividades, tanto sociales como políticas. Estamos consultando con abogados, con antiguos miembros del Tribunal Constitucional. Literalmente en las próximas 48 horas saldremos con alguna decisión concreta, expresó, citado por TASS. Asimismo, alegó que las acciones del Tribunal Constitucional del país habían tenido lugar con la aprobación directa y la coordinación de las embajadas de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea, recoge RIA Novosti. Ahora, ¿qué pasará con Gagauzia, una autonomía de Moldavia donde ganó hace pocos días por mayoría la oposición? Si están ilegalizados no podrán formar gobierno regional, menudo lío se avecina en los aledaños del Jardín de Borrell. Esto es todo amigos, reciban un saludo.